Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría una vez más poder hablar de la palabra de Dios. Eh, cuando nosotros leemos la historia, la Biblia, la palabra de Dios, y nos cuenta cómo José y María llegaron a Belén y cómo no hubo espacio para ellos, para que lo puedan recibir en un hogar, en una casa, ¿no? Y tuvieron que hospedarse en un pesebre. eh, Uno queda pensando, ¿no? ¿Quién de toda esa población de Belén, quién se hubiese imaginado que tanto esta mujer como María, ¿no? Esta jovencita María y este joven José iban a ser los padres del Hijo de Dios, ¿no? Que ellos estaban, eh, que eran personas tan importantes, ¿no? Por Jesús. ¿Quién iba a pensar eso? Realmente cualquiera que lo hubiese visto a simple vista era imposible aparentemente de creerlo, ¿no? Pero así son las cosas, ¿no? No siempre las apariencias son iguales a lo esencial, sino muchas veces las apariencias nos pueden engañar. Nosotros como seres humanos podemos equivocarnos. Podemos nuestros ojos ver una cosa y pensar una cosa cuando en realidad no es eso, ¿no? Las apariencias nos pueden engañar. Y es por ese motivo que hoy día quisiera invitarles a meditar en un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 11. Pero para eso me gustaría hacer una oración con ustedes. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, seguramente, Señor, en esta noche hay cuantas personas que están pasando por una serie de dificultades, de preocupaciones y de cosas que van más allá de lo que a veces cada uno puede hacer. Mas, Señor, te pedimos que tú puedas poner paz, tranquilidad en medio de toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero. Te pido que nos acompañes en la meditación de tu palabra y que tu palabra pueda ser oportuna para cada uno que escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los versículos que vamos a leer se encuentran en Marcos capítulo 11, versículos del 12 hasta el 26. Voy a leerlo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma de nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate, arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que se ha hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, en el versículo que hemos leído en este momento,
me gustaría comentar un poquito sobre 4 asuntos. El primer asunto acá es que se menciona a la higuera. Y dice que Jesús maldijo una higuera. Y quizás lo más sorprendente para algunas personas es que en el versículo 18, no, en el versículo 13 dice, pues no era tiempo de higos. O sea, hay muchas personas que pueden decir, ¿por qué Jesús maldijo a la higuera si en realidad la higuera no era su tiempo? El tema es que no siempre las higueras dependen solamente de su tiempo para dar higos. En gran medida hay un tiempo que dan higos, es cierto, pero también cuando una higuera está verde, de alguna manera a veces quedan restos de higos del tiempo anterior. Entonces, o a veces pueden quedar higos y que pueden ya estar para cosecharlos, o puede ser que estén aún verdes, pero de alguna manera hay. Pero lo curioso es que cuando Jesús se acercó a esta higuera no tenía higos. Entonces, el problema no fue tanto que la higuera no tenía higos. El problema principal fue que estaba verde y parecía que tenía higos. Entonces, eso fue el problema, ¿no? Dio una apariencia que no era. Entonces, eso fue lo que le llevó a ser condenada esta planta. Entonces, otro asunto que también ahí en la lectura que hemos ya leído, encontramos es sobre el templo. Dice que Jesús entra en el templo y purifica el templo y echa a los cambistas y acá se ve a un Jesús enojado. ¿Cuántas personas piensan que Dios no se enoja? ¿No? ¿Cuántas personas piensan que Jesús no se enoja? Pero la Biblia nos muestra que Dios sí se enoja. Y Jesús sí se enoja, ¿no? El enojo en sí mismo no es malo. El enojo humano es malo porque está contagiado de egoísmo, de ira, de pecado, de vanidad humana. Pero el enojo divino no, porque el enojo divino es puro, perfecto, no tiene mácula de mal. Y el enojo divino, la ira divina está relacionada con la injusticia. Jesús acá reacciona, no le gusta lo que está pasando. Y sucede algo interesante, que el templo, aparentemente, si nosotros leemos a Mateo 24, nosotros vamos a encontrar que los discípulos o en el contexto ahí que se habla de la profecía del fin, muchos se sienten orgullosos del templo, es decir, el templo estaba muy hermoso, estaba muy bonito, pero lo que pasaba dentro del templo, Jesús condenó. Porque lo que era un lugar de que las personas tenían que encontrarse con Dios, en un lugar en donde las personas tenían que conocer a Dios, en donde se tenía que exponer la palabra de Dios, donde las personas tenían que venir a orar, donde tendría que haber un espíritu de entrega a Dios, se había convertido en un lugar de ajetreo, un lugar comercial, un lugar donde la gente llegaba para hacer sus ofrendas, y para hacer sus ofrendas había una serie de pasos que seguir, que todo tenía como que ver con negocio, ¿no? El propio templo tenía su propia moneda, así que tenían que cambiar la moneda, y además de eso los animales que traían también ahí vendían, es decir, se había centrado tanto en la parte, vamos a decir, en los accesorios y no en lo esencial. Entonces eso fue un problema serio, ¿no?, en cuanto al templo, y por eso Jesús no le gustó y desaprobó lo que estaban haciendo ahí. Otro asunto que también ahí se menciona es el tema de la fe. Dice que cuando Jesús volvió y dice que la higuera estaba seca, dice que Jesús aprovecha y dice que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a la montaña, muévete, y se movería, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea de la fe está muy relacionada con el resto de lo anterior, con la higuera y con el templo. La fe es lo esencial. Era la fe lo que faltaba en el templo, era una fe arraigada en Dios. Estaba arraigada en muchas cosas, pero no en lo esencial, no en Dios, en su reino, en lo que Él significa, en lo que Él es, ¿no? Entonces, y comentando un poquito más en relación al conjunto de todo lo que hemos leído,
es en base a la estructura de cómo está elaborado lo que hemos leído. Hay un comentador que muy bien comenta sobre esto y dice que este pasaje es un sándwich, ¿no? ¿Cómo así un sándwich? El sándwich tiene 3 partes. Tiene pan encima y pan abajo, y en medio tiene algo diferente, ¿no? Y esto es lo que sucede con este texto. En la parte de arriba se habla de la higuera. Después se habla de algo diferente, es decir, se habla del templo y la purificación del templo, y después de eso, abajo nuevamente se habla de la higuera. Es decir, la higuera es como el pan, y la anécdota o la historia que nos cuenta del templo es como si fuera el entro del pan. Así que todo conforma un sándwich, es decir, es una unidad muy bien pensada. Marcos, cuando escribió esto, se nota que hay una idea fija de enseñar algo. Es decir, la higuera no solamente, la higuera no es un incidente aislado que Jesús simplemente maldice, sino que está conectado con la condición espiritual de Israel, con el pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar cuenta que la estructura nos muestra de que Dios está atacando algo, Jesús está atacando algo, y lo que Él está atacando justamente se va a revelar en 3 asuntos que me gustaría comentarlo y que nosotros podemos sacar para nuestra vida. El primer asunto tiene que ver con la apariencia. Tanto la higuera mostraba una cosa, pero en el fondo no era. El templo parecía una cosa y en el fondo no era. El templo se veía muy hermoso porque saben que hacía unos siglos atrás había sido reconstruido, y después, unos años antes del tiempo que Jesús estuvo, más o menos unos 40 años antes, se había comenzado a hacer una labor muy especial en el templo de tratar de remodelarlo. Herodes el Grande se le llama Herodes el Grande porque una de las cosas que hizo Herodes el Grande era arreglar el templo. Él lo hermoseó el templo. Y la razón de por qué lo hermoseó es porque Herodes era un rey idumeo, y él quería agradar a los judíos porque él era el rey de los judíos, y los judíos no lo querían. Entonces la forma de agradar a los judíos fue haciendo este arreglo del templo. Así que el templo estaba hermoso, pero lo que sucedía dentro no era lo mismo. Entonces, tanto la higuera como el templo mostraban una cosa, pero en el fondo no eran. Y entonces acá, esto es un punto que es bueno nosotros tomarlo como una lección. Dios detesta que mostremos una cosa y en el fondo seamos otra cosa. Dios no le agrada que eso pase. Y eso a veces pasa por algunas razones que vamos a seguir explicando más sobre eso. Pero es ante los ojos de Dios detestable mostrar lo que no somos, ¿no? Aparentar una cosa y en el fondo no ser eso, ¿no? Recuerdo el título de un libro que se llama Carácter, no cáscara, ¿no? Me pareció muy bueno el título, del doctor Miguel Ángel Núñez. Me pareció muy bueno y creo que da muy bien, ¿no? O sea, tiene que ser lo que está adentro importante, no solamente aparecer, ¿no? Ahora, eso es en primer lugar, ¿no? No tratemos de aparentar lo que no somos. Tratemos de vivir una vida auténtica, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hay muchas cosas que son buenas y que lo bueno nos puede hacer, lo bueno se puede convertir en malo. Por ejemplo, el templo era algo bueno. Dios había mandado construir el templo, se había hecho, estaba bien el templo. El problema era que lo habían puesto en un lugar que no era el adecuado. El templo se había convertido en un lugar mucho más especial que Dios. Las personas estaban arraigadas al templo, a todo lo que significaba el templo, pero se olvidaban lo más importante, a Dios que tenía que habitar ahí. Y su presencia tenía que estar ahí, y por ese motivo tenían que hacer las cosas según Dios esperaba. Pero no, ¿qué pasaba? Que hacían lo que querían dentro del templo y creían que como es el templo, todo está bien, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que pueden ser buenas, pero cuando lo ubicamos mal, se pueden convertir en algo malo. Y eso hay que limitarnos y hay que cuidar, ¿no? De que a veces, por ejemplo,
tener una familia es algo bueno, tener una esposa es algo bueno, tener hijos es bueno, tener estudios es bueno, pero cada cosa tiene que tener su lugar. Nunca debería ponerse nada por encima de Dios. Dios tiene que estar primero. Si nosotros ponemos a nuestros hijos por encima de Dios, eso no está bien, porque Dios tiene el primer lugar. Entonces, lo esencial, lo importante siempre tiene que estar primero. Entonces, eso es algo que no hay que olvidar, ¿no? Otra de las cosas es que lo que más importa es la esencia, ¿no? Lo que más importa es en cada cosa que hagamos, creo que siempre hay algo que es más esencial que otra cosa. Y nosotros siempre tenemos que tratar de distinguir qué es eso que es más especial, qué es eso lo más esencial, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, en el caso del templo, ¿no? ¿Qué era lo más importante? ¿El lugar o la presencia de Dios? Era la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esas lecciones nosotros lo podemos considerar en nuestras vidas. Y a modo de conclusión yo quisiera comentarles que necesitamos aprender a buscar siempre lo esencial, a dar lugar a Dios y no permitir que ninguna otra cosa distraiga, ninguna otra cosa quite ese lugar a Dios, porque muchísimas cosas van a buscar eso. Y si nosotros nos dejamos llevar por las otras cosas, vamos a perder lo más importante. Y eso que es más importante va a llevarnos a la ruina, porque si lo perdemos eso, ¿de qué significado tiene, ¿no? Todo lo demás? ¿Qué significado tiene, por ejemplo, no sé, se imaginan comer queso pero que no sea de leche? O consumir algo que le quitemos su esencia. No tiene sentido, es decir, deja de ser la razón, el propósito. La vida, si nosotros le sacamos a Dios de nuestra vida, pierde sentido, pierde propósito. Por ese motivo, nunca olvidemos, lo más importante es Dios. Nunca olvidemos que si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Sin Dios, todo está perdido. Que Dios pueda bendecirte y Dios pueda ayudarte a poder entregar cada día tu vida a Dios de la misma manera que yo también necesito hacerlo. Me gustaría hacer una oración para poder decirle esto a Dios. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor Dios poderoso. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes, Señor, cuántas veces, Señor, de repente nosotros nos vamos por las ramas en vez de ir por lo esencial. En vez de buscarte a ti con todo el corazón, a veces nos concentramos en muchas otras cosas. A veces el lugar que te corresponde a ti lo ponemos otras cosas. Señor, ayúdanos a cada día ponerte en el lugar debido, que tú puedas ser el centro de nuestras vidas, que tú puedas reinar, gobernar nuestras vidas, que tú puedas ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de los que nos oyen y que la presencia tuya pueda ser una realidad en cada vida. Bendito seas por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.